comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Muy buenas a todos, aquí les traigo el capítulo 3 de Issei mi verdadera vida, espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 3. Comenzando de nuevo. ¿Qué? Mirarla a ella. Estás diciendo que en mí solo la mirabas a ella, decía la pelirroja. Si así es, contestó Issei mientras Circe solo miraba con tristeza lo que su hermana se había buscado por sus actos. Bien, Rías, retira las piezas de peón, decía Circe. ¿Qué pero, hermano? No rías nada de peros, hazlo, decía el pelirrojo mirando a su hermana. Está bien, decía Rías retirando las piezas de peón mientras Gracia curaba al castaño. Bien, ahora que ya no están. Issei, ven, decía Erza llamando la atención del castaño. Si Erza-sama, decía el castaño mientras Erza sacaba una pieza de caballero color rojo escarlata colocándola en el pecho del castaño diciendo unas palabras. Mientras cerraba el ritual besando al castaño. Bien, Issei, ahora eres de nuevo mi dulce caballero, decía Erza abrazando al castaño. Si Erza-sama, y estoy orgulloso de serlo, decía el castaño abrazando a su ama y pareja. Bien, creo que ya está arreglado, pero Issei-kun, tú eres el pilar de las facciones, ¿acaso dejarás de serlo?, preguntaba Circe. No, Circe-sama, aunque Issei esté ahora conmigo de vuelta. Él seguirá siendo el pilar, ya que yo me quedaré de nuevo aquí, y formaré mi séquito de vuelta, decía la pelirroja. Bien, me alegra saber eso, decía el pelirrojo. Bien, entonces Circe-sama, nosotros nos retiramos, decía Erza haciendo un círculo mágico. Si está bien, cuídense, decía Circe mientras Rías y las demás solo miraban con tristeza y enojo al castaño y a Erza. Bien, hasta luego, Circe Gracia-san, decía Issei. Pero antes de que desaparecieran en el círculo mágico, cierto vampiro los detendría. Espere, Issei-senpai. Por favor, lléveme con usted, decía el vampiro. Que Gasper, ¿estás seguro?, decía Issei. Sí, estoy agradecido con Rías Buchou. Pero usted me ha ayudado mucho también, además es mi senpai y amigo. Y no les perdonaré jamás lo que le hicieron, decía el vampiro. Vaya, Gasper, claro que me gustaría. Pero yo no puedo decidir eso, decía Issei. No, Issei-kun, descuida. Ya me encargué de eso, decía Circe. Akeone-sama, ¿acaso tú?, decía Rías molesta. Si Rías le quite tu pieza de alfil a Gasper, ¿creías que no me daría cuenta de lo que hacías? Incluso ese maldito amigo tuyo, no, mejor dicho novio, ha estado insultando y molestando a Gasper, y ustedes ¿qué? No hacen nada solo para quedar bien con él. Incluso tu tonto caballero Yuto Kiba también lo hace, decía Circe molesto. Ayoyo. No, nada, Rías, en verdad han cambiado en solo 3 meses. En verdad me decepcionan, decía Circe. Bien, entonces Gasper, ven, decía el castaño. Así, Issei-senpai, decía Gasper. Ah, qué kawaii, decía Erza abrazando a Gasper. Ay, Issei-senpai, ayuda, decía Gasper al ser presionado contra los grandes pechos de Erza. Ah, vamos, Gasper, no seas llorón. En verdad me das envidia, decía Issei. Bien, nos vamos, decía Erza mientras desaparecían en un círculo mágico.
Vaya, se fueron, decía Graifía. Si así es, Graifía, y tú rías, deja de verme así. Lo que pasó fue por tu culpa, y no creas que te salvarás de esto. Sabes que nuestros padres desean que Issei sea tu esposo. Pero mira ahora por su maldita calentura de todas ustedes, por ver una cara bonita. Perdimos a una gran persona como Issei-kun, decía Circe molesto, retirándose del mundo humano. Dejando a Rias y a las demás destrozadas emocionalmente. Mientras en otra parte. Bien, llegamos. ¿A que este lugar es? Si Issei es nuestra casa, entren, decía Erza. Vaya, Erza-sama no ha cambiado nada, ¿verdad?, decía el castaño, recordando el tiempo que pasó con Erza antes de separarse. Bien, ¿y qué les parece?, preguntaba Erza. Ah, bueno, la casa es muy grande, decía Gasper mirando a su alrededor. Si es verdad, decía Issei rascándose la mejilla. Ah, por cierto, se me olvidaba. Gasper-kun, dime, ¿te gustaría ser mi alfil?, preguntaba Erza mirando a Gasper. Así acepto. Decía Gasper un poco nervioso. Vamos, Gasper, no te pongas nervioso, decía el castaño. Pero Erza-sama. Me contará qué pasó con usted, y por qué me dejó solo, decía el castaño triste mirando a Erza. Ah, bueno, Issei, sé que puedes creer que me olvide de ti, pero no fue así, decía la pelirroja triste. ¿Que entonces qué pasó? ¿Por qué su pieza de caballero dejó de funcionar en mí y salió por su cuenta?, preguntaba el castaño. Bueno, Issei, es una larga historia, pero está bien, te contaré, decía Erza. Comenzando a contarle. Mientras en el club de lo oculto. Arrías, chicas. Pasa algo, decía un joven entrando al club. Akisuke, ¿eres tú?, decía Rías desanimada. Sí, pero pasa algo, preguntaba Kisuke. No. No es nada, decía la pelirroja. Ya veo, sin embargo, no veo a tu peón ni alfil, decía Kisuke. Ah, bueno, ellos ya no me pertenecen, decía Rías. Ya veo, contestó Kisuke con una sonrisa de satisfacción al escuchar lo dicho por la pelirroja. Mientras en el infierno mansión Gremory. ¿Qué dices? ¿En verdad hicieron eso, Circe?, preguntaba Lord Gremory molesto. Sí, padre, pero no solo eso, sentí la esencia demoníaca de ese sujeto en ellas, decía el pelirrojo molesto. ¿Qué dices? ¿Que se entregaron a alguien más y no a Issei-kun?, decía Benelana decepcionada de Rías y las demás. Vaya, esa maldita mocosa no merecía que Issei-kun la salvara del matrimonio con Raiser, si así es como se lo iba a pagar, decía Lord Gremory molesto. Bien, Graifía-san, trae a Rías y a las demás rápido, por favor, decía Benelana. Sí, enseguida, decía la Mai desapareciendo en un círculo mágico. Al mismo tiempo, mundo humano, ya veo. Comprendo, Erza-sama no sabía que eso había pasado. Entonces Jin y los demás están muertos, preguntaba el castaño triste. Si después de eso perdí mi poder demoníaco, es por eso que la pieza de caballero dejó de funcionar en ti, decía Erza. Sí, entiendo, si tan solo hubiera sido más fuerte tal vez ellos no hubieran muerto. No, Issei, no te culpes por ello, dejemos el pasado atrás y comencemos de nuevo, Issei. Estoy segura de que Jin y los demás no querían verte así, decía Erza abrazando al castaño. Sí, está bien, Erza-sama, gracias, decía Issei. Bien. Y ahora dime qué habilidades tiene Gasper, preguntaba Erza. Ah, bueno, él tiene una Sacred Gear que puede paralizar a las personas, decía el castaño. Vaya, es una habilidad interesante, decía Erza mirando a Gasper. Sí, pero creo que tendré que entrenarlo, ya que es un poco temeroso, decía Issei. Sí, puedo verlo, contestó Erza. Ah, sí, pero Erza-sama, ¿qué magia usa usted?, preguntaba Gasper. Ah, bueno, puedo usar la naturaleza, fuego, viento y rayo. Además de que puedo vestir armaduras que incrementan mi fuerza y velocidad, decía Erza. ¿Que puede hacer todo eso?, decía Gasper. Si así es, decía Erza. Vaya, increíble, ¿verdad, Issei-senpai?, decía Gasper. Así, claro, contestó el castaño. Vamos, Gasper, no es para tanto, además Issei también puede usar el fuego y viento, decía la pelirroja. ¿A qué fuego y viento?, preguntaba Gasper. Si Gasper, el padre de Issei, pertenecía a un clan que controla el fuego, decía Erza. ¿Que un clan que controla el fuego? ¿Es verdad eso, Issei-senpai?, preguntaba Gasper.
Si así es Gasper, mi padre pertenecía al clan Kusanagi, decía el castaño mientras estiraba su brazo tronando sus dedos haciendo una pequeña llama. ¡Ay, increíble Issei Senpai! Decía Gasper mirando el fuego en la mano del castaño. Bueno, no es para tanto, es normal que lo pueda hacer. Pero luego te contaré, decía Issei aplastando la llama con su mano, apagándola por completo. Sí, está bien, decía Gasper. Bien, entonces puedes escoger tu habitación, Gasper-kun, decía Erza. Así contestó el vampiro amablemente. Vaya, parece que le tiene miedo a los demás, decía Erza. Si después de todo los demás lo rechazaban, decía el castaño triste, al recordar lo que Gasper le contó. Sí, entiendo, pero descuida a Issei, sabes que yo lo cuidaré. Y aquel que se atreva a hacerlo sentir mal, lo borraré de la faz de la tierra, decía Erza, abrazando al castaño por la espalda. Así. Pero sabe Erza-sama. Sí, Issei, ¿qué pasa?, preguntaba la pelirroja. Bueno, es solo que extrañaba su olor, decía Issei. Ya veo, igual que yo el tuyo, decía Erza, acercándose al castaño, acostándose arriba de él, comenzando a besarlo. Mientras Issei la abrazaba con ternura. ¿Y bien te gustó?, preguntaba Erza. Sí, mucho, decía Issei sonrojado. Bueno, entonces me esforzaré para compensar este tiempo que estuviste sin mí. Pero ahora iré a tomar un baño, decía la pelirroja. Así contestó Issei mientras miraba alejarse a Erza. ¿Y bien, compañero? ¿Pasa algo?, preguntaba Drake. No, Drake, no pasa nada, solo que estoy feliz. La persona que creía muerta y amo de verdad está viva. Y conmigo, decía el castaño derramando unas cuantas lágrimas de alegría. Oye, vamos, compañero, no comiences a llorar. Mejor piensa en recuperar tu vida de nuevo. A empezar de nuevo, compañero, decía Drake. Si lo sé, Drake, y lo haré. Después de todo, ahora me doy cuenta de que mis sentimientos hacia ellas eran falsos, ya que mi corazón siempre será de Erza-sama. Decía Issei contento mirando a la pelirroja entrar al baño. Mientras ésta le sonreía. Bien, compañero, me alegra escuchar eso, decía Drake al ver que esa tristeza que sentía el castaño iba disminuyendo más rápido de lo que él esperaba. Mientras en el club de lo oculto. Vamos, Rías, chicas, quiten esa cara que matan, momento, decía Kisuke acariciando los pechos de la pelirroja, ya que no. Ah, perdón, solo que no estoy con ánimos, decía Rías, al igual que Akeno y las demás. Pero al instante mirarían aparecer un círculo mágico. ¿A que esto es?, decía Rías separándose de Kisuke. Vaya. Rías Ohou-sama, parece que no pierde el tiempo, decía Graifia mirando con decepción a Rías y a las demás a la vez que miraba con odio a Kisuke. ¿A qué, Graifia, qué haces aquí?, decía Rías. Bueno, tus padres quieren verla a usted y a su séquito. Decía Graifia, que verme, decía Rías. Sí, pero creo que ya sabe para qué es. Así que le pido que venga ahora mismo, decía Graifia. Si está bien, iremos, decía Rías. Bien, yo me largo, decía Kisuke con arrogancia. Así, Kisuke, cuídate, decían Rías y las demás. Bien, terminaron, vamos, decía Graifia con voz fría. Así contestó Rías triste al ver cómo les hablaba la Mai. Mientras en otra parte en Grigori. ¿A qué irás a verlo?, preguntaba Azazel. Si hace unos días que sentí que el poder de Youdou se incrementó de golpe, decía un albino. Bueno, tienes razón, también lo sentí, contestó Azazel levantándose de su escritorio. Bien, pero avísame qué pasa. Siento que algo pasó con Issei, decía Azazel preocupado. Si lo haré, descuida, decía Bali, mientras salía de la oficina de Azazel. Bien, ahora a esperar, sin embargo, es verdad, porque el poder de Youdou Issei aumentó de golpe, se preguntaba Azazel con curiosidad. Mientras con Issei. Ahora me siento mejor, decía una pelirroja bajando a la sala. Issei, ¿qué haces aquí?, preguntaba Erza. Bueno, solo estudiaba un poco, contestó el castaño. Ya veo, así que al fin te decidiste a terminar tus estudios, preguntaba Erza. Bueno, la verdad empecé a estudiar solo para no pensar tanto en usted. Ya que solo me deprimía al imaginármela a usted. Decía Issei un poco triste, recordando cómo se sintió al separarse de ella. Issei, por favor, quita esa cara.
Sabes que ahora estoy aquí contigo. Y jamás me iré. Sabes que para mí eres más que mi siervo. Eres el hombre al que amo, decía Erza besando al castaño. Sí lo sé, y usted es la dueña de mi corazón y mi vida, decía Issei abrazándola con ternura. Mientras ambos se acostaban en el sofá de la sala. ¿Y bien, Issei, lo quieres hacer?, preguntaba Erza mirando al castaño mientras sentía como Issei tocaba sus pechos. ¿A qué en verdad quiere hacerlo? Sabe que nunca habíamos llegado hasta esa parte, decía Issei. Sí lo sé, por eso quiero que me hagas tuya. Pero entiendo si no quieres, decía Erza un poco triste. No, claro que me gustaría. Erza-sama, decía el castaño. Bien, entonces vamos a la habitación, decía Erza sonrojada. Así contestó Issei mientras subían las escaleras, llegando hasta la habitación. Mientras en el infierno, mansión Gremory. Benelana-sama. Ya las he traído, decía la maid entrando a un gran salón. Sí, gracias, contestó la castaña. Ah, madre, yo puedo. Pero Rías no pudo terminar de hablar al ser abofeteada por la castaña. Cállate. No quiero escuchar nada de ustedes. En verdad no lo puedo creer, Rías. Abandonaron a Issei-kun por esa imitación de hombre, decía Benelana. Madre, por favor, no insultes a Kisuke, decía Rías. ¿Qué Kisuke? Así que ese es el nombre del maldito con el que te revolcabas, al igual que las demás cuando Issei-kun no estaba. Me das vergüenzas, Rías. Pero no solo tú, sino todas las demás, decía Lord Gremory con decepción. Mientras Rías no sabía cómo explicar. ¿Y bien no van a hablar?, preguntaba Benelana. Yo en verdad lo siento, decía Rías. Mientras las demás solo agachaban la mirada al igual que Kiba. Lo siento, solo eso saben decir, decía Benelana tratando de abofetear de nuevo a la pelirroja. Ya, padre, madre. De nada servirá regañarla, no entenderá. Solo es una mocosa malcriada, al igual que las demás, decía Sirsex molesto. Ah, que pero Oni-sama, ¿por qué me hablas así?, decía Rías. ¿Por qué? Porque te lo mereces, Rías. Después de lo que Issei-kun hizo por ustedes, lo dejan como si nada. Por ese estúpido que no lleva ni 5 meses conociéndolas. Pero más aún, ocultarle a Issei-kun tu amistad con esa persona, para terminar enamorándote de él, como las demás, decía Sirsex furioso. Ya, hijo, tranquilízate. Además, esto no se quedará así, Rías. Ahora tu compromiso con Issei-kun no existe, y si el consejo te quiere casar con algún heredero de otra familia, créeme que nosotros no haremos nada para ayudarte, Rías. Desde ahora ya no cuentas con nosotros, decía Lord Gremory molesto. No, padre, no me hagan esto, decía Rías comenzando a llorar. No, ya te lo dije. Lo que tú digas no importa, Rías. Desde ahora estás sola y no cuentes con nosotros para nada. Hasta que te des cuenta del gran error que has cometido, Rías. Así que largo de mi casa, Rías, no quiero verte a ti ni a tu séquito por ahora. Largo, decía Lord Gremory molesto. Sí, está bien, contestó la pelirroja triste saliendo de la mansión. Vaya, no entiendo qué hicimos para tener una hija como ella, decía Benelana triste. Bueno, madre, sabes que ella siempre ha sido así, pero lo que me molesta es que solo haya visto a Issei-kun como un pasatiempo, decía Sirsex molesto. Sí, tienes razón, pero gracias a eso perdió poder como la heredera del clan. Ya no se le tratará como la princesa que cree que es, decía Lord Gremory. Sí, padre, tiene razón, decía Sirsex. Mientras Gracia solo escuchaba. Bien, yo me retiro, padre. Si pasa algo les avisaré, decía el pelirrojo. Sí, hijo, y cuando veas a esa niña malcriada de Erza le dices que venga a verme, decía Benelana con nostalgia. Sí, madre, lo haré. Nos vemos, decía Sirsex saliendo de la mansión junto con Gracia. Mientras en el mundo humano. Con Issei. ¿Erza-sama está segura?, preguntaba el castaño. Sí, Issei, hazlo por favor, decía Erza. Bien, entonces aquí voy, decía el castaño metiendo su miembro dentro de la vagina de Erza, haciéndola gritar al sentir el miembro del castaño. ¡Ae! ¿Erza-sama está bien?, preguntaba Issei al ver llorar a la pelirroja. Sí, estoy bien.
Es solo que han pasado años desde que no nos mirábamos y aunque sé que es repentino, me siento feliz de perder mi virginidad contigo. Decía Erza besando al castaño mientras lo abrazaba. Al mismo tiempo. A lo lejos entre las montañas. Bien, parece que el plan está en marcha. Pero bueno, será divertido usar a las Gremory. Después de todo ya fueron mías. Sin embargo, creo que tendré que apurarme con mi trabajo, decía un joven riendo. Parece que te diviertes, ¿no es así, Kisuke? ¿Y bien cómo va la misión? ¿O acaso ya se te olvidó para qué estás aquí? Decía una joven peli verde, con ropas negras. Fin de capítulo 3. Bueno amigos, hasta aquí dejó la parte 3, espero les haya gustado y sin más que decir nos vemos hasta la próxima.